días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, la economía mundial financiarizada en crisis. El impuesto a los súper ricos del G20. ¿Cómo es un sistema tributario justo? Criptomonedas, activos virtuales y los nuevos caminos del delito fiscal. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La economía mundial cambió radicalmente a partir de los años 80 con la creciente financiarización global. En vez de la producción y el consumo, el sector financiero y especulativo es cada vez más el modo elegido para la acumulación de capital. La llamada economía real, la producción industrial y agrícola de objetos tangibles de consumo diario que dominaron la economía hasta los 80, han quedado desplazados por la apuesta financiera y la explosión de los mercados de deuda y de futuros. A esto se ha sumado la digitalización que ha acelerado a una velocidad supersónica este proceso. Hoy, la economía especulativa, en papeles, instrumentos financieros, derivados y otro tipo de transacciones, es 150 veces más grande que el dinero metálico que circula en una sociedad. No extraña entonces que en la última cumbre del G7, Larry Fink, el CEO de BlackRock, el grupo de inversiones más grandes del mundo, se haya dirigido a los grandes líderes planetarios para exigir un nuevo modelo que libere más la potencia del capital financiero. Este modelo ha llevado a una desigualdad pavorosa en todo el mundo. Si lo comparamos con los llamados 30 años dorados de la economía global que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la economía global ha crecido menos tanto en el mundo en desarrollo como en el desarrollado. Justicia Impositiva dialogó con Humberto Zambrón, autor de Hablemos de Economía y doctor honoris causa de la Universidad de Comahue, Argentina. Zambrón comenzó por trazar la historia reciente de este fenómeno. Nos tenemos que remontar un poquito a la historia de los años 70, cuando se produce un aumento muy grande del petróleo, que es el insumo básico del capitalismo actual y principalmente del capitalismo industrial de ese momento. Se triplica el precio del petróleo, lo que implica un sacudón de las economías capitalistas que venían en un proceso, hablan de la edad de oro del capitalismo, porque es un proceso de producción con alto crecimiento económico en general y con la posibilidad entonces de que tanto el trabajo como el capital crezcan a una tasa elevada. Pero viene la crisis del petróleo, ahí están principalmente los países árabes, y también Venezuela, Rusia. Eso genera inflación interna y recesión. Mientras hay un traslado impresionante de plata de los países desarrollados hacia los productores de petróleo, a los exportadores de petróleo. Ese dinero en gran parte vuelve a los bancos europeos en forma de depósito especulativo. A ganar plata con esos depósitos, le dicen a los bancos. Posibilidad de préstamo particular es poco, pues estamos en crisis, recesión. Entonces se lo encajan a los países subdesarrollados, Argentina por ejemplo. Es el tiempo de crédito baratísimo y casi convulsivo. Es decir, se genera toda una renta financiera que reemplaza a la renta industrial productiva. Eso trae abajo la tasa de ganancia mundial. Las empresas grandes, para subsistir, en parte dedican a la especulación financiera. De sus excedentes, la mitad va a las finanzas y la mitad a la producción. Como que la tasa de crecimiento baja a la mitad, se queda esa masa financiera que tiene como correlato el endeudamiento general. Ese endeudamiento abarca a las personas, como no hay aumento de sueldo,
y las empresas quieren venden a crédito. La gente se empieza a endeudar. Tarjetas que no se pagan, préstamos personales. Las empresas se endeudan, especialmente las chicas. Y los estados fundamentalmente son los grandes deudores del mundo. Aparecen los paraísos fiscales, la gente viviendo de las finanzas y de la intermediación sin producción. Yo creo que el mundo está muy vulnerable hoy. Hay países, especialmente pobres, que están muy cercanos a la cesación de pago. Hay países africanos subsaharianos, incluso Egipto en el norte, que están muy vulnerables en su deuda externa. En este panorama aparecen monstruos de la monopolización, sí, como pueden ser BlackRock. BlackRock tiene su riqueza, supera a la de numerosos estados, y no hablo de estados subdesarrollados, estoy hablando de estados como Rusia, como Bélgica. Tiene más poder económico una empresa que estados completos, ¿no? Sí. ¿Eso qué consecuencias tiene? Es cierto. Si viene una empresa de ese tamaño, ¿qué poder tiene el Estado? Es decir, la empresa tiene tal tamaño que desafía incluso a los poderes imperiales. Y eso es una contradicción del sistema. La visión que uno termina teniendo es una visión distópica, ¿no? En donde ya las naciones prácticamente están reemplazadas por los grandes monopolios, y esos monopolios hacen lo que quieren. ¿Es ese mundo al que nos acercamos, o ese mundo en sí mismo puede crear contradicciones internas que destruyen y creen otra cosa? Si uno creen en la historia, los hombres van encontrando solución a los problemas de cada momento, incluso sin necesidad de modelos previos. Yo diría un poco el contrario. Todos los modelos previos han fracasado frente a una realidad que va cambiando, y los hombres van encontrando la solución para superar ese problema. Esta es una especie de dinámica histórica que supongo que va a continuar en el futuro. La humanidad no se termina, aunque está haciendo lo posible para terminarla. Ya vamos a encontrar salidas a ese y a muchos problemas. Humberto Zambrón, autor de Hablemos de Economía y doctor honoris causa de la Universidad de Comahue, Argentina. Afortunadamente, el mundo no se mueve en una sola dirección. En segundos, una iniciativa global que puede cambiar la actual situación. Siga con nosotros. Un impuesto del 2% a los 3.000 billonarios que existen hoy en el mundo recaudaría billones de dólares y ayudaría enormemente a combatir la desigualdad y avanzar en la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030 de las Naciones Unidas. La propuesta que está llevando adelante Brasil, en ejercicio de la presidencia del G20, cuenta con el apoyo de varios pesos pesados del grupo. Alemania, España, Sudáfrica, Francia y en principio la Unión Europea están a favor de avanzar por ese camino. Estados Unidos no se ha opuesto. En el horizonte se ve una posibilidad de modernizar el sistema impositivo global, que sigue siendo el mismo que regía en las primeras décadas del siglo XX. Está claro que con la globalización y la revolución tecnológica, este sistema es hoy totalmente inadecuado. El G20 ha impulsado a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, la OCDE, un impuesto global mínimo a las grandes corporaciones que facturan más de 750 millones de dólares anuales y a las digitales. En ambos casos hay numerosas críticas a las propuestas vigentes, pero una cosa está clara. Por primera vez, esta economía hiperglobalizada está dando pasos para globalizar también su esquema tributario. La organización Latindad se encuentra entre las organizaciones que apoyan la propuesta de Brasil, pero en un reciente documento añadió pasos que podrían ejecutar los países de la región para hacer más efectivo este impuesto. Justicia Impositiva dialogó con Jorge Coronado, miembro del directorio de Latindad, quien comenzó por hablar del liderazgo brasileño en esta propuesta.
Es muy importante que Brasil haya obligado al G20 a discutir el tema fiscal, particularmente esta propuesta a los super ricos, cuando lo que hizo el G20 hace algunos años fue trasladarle a la OCDE la responsabilidad de gestionar todo el tema de la tributación internacional, particularmente lo del impuesto corporativo, el que es el impuesto mínimo corporativo de un 15%. Siempre dijimos que eso no impactaba positivamente en el sur, por cuanto la OCDE se cuidó de que ese impuesto, en el caso de que lo paguen las multinacionales, lo pagarán donde tienen su residencia y no donde extraen su riqueza, que es particularmente en el sur. Ustedes en Latindad creen, sin embargo, que hay que adaptar esta iniciativa de Brasil a las condiciones específicas de América Latina. ¿De qué se trata esta propuesta de Latindad? En términos de viabilidad política y de cómo se concreta esto en la región, nosotros venimos diciendo que hay que adecuar, porque los super ricos por el umbral, estamos hablando de riquezas de más de 1.000 millones, esos umbrales de riqueza en América Latina, el 90%, a excepción de las tres grandes economías, México, Argentina o Brasil, que es donde podrás encontrar algunas decenas de estos super ricos con esos umbrales de riqueza. En el resto de nuestros países pequeños y medianos no los vas a tener. Entonces, que en América Latina hay que hablar del impuesto a la riqueza o al patrimonio, de la necesidad de gravar las herencias, los activos financieros, los activos inmuebles, los fondos de capital y toda esa riqueza que además está situada en guaridas fiscales, utilizando distintas herramientas, por ejemplo, creación de sociedades offshore en paraísos fiscales, el tema de las entidades del secreto bancario y tributario que permite esconder y que las administraciones tributarias no puedan darse cuenta realmente de los activos, y además se escudan en la limitación en materia de transparencia tributaria, en la inexistencia de registros públicos de beneficiarios final, o sea, quiénes son los verdaderos dueños de esos fondos de inversión, de esas sociedades offshore. La necesidad es urgente tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo, pero la iniciativa que propuso y está llevando adelante Colombia para coordinar una política común en estos temas ha tenido hasta ahora una respuesta discreta de los países de la región. ¿Es realmente posible superar estos obstáculos políticos tanto a nivel global como regional? Efectivamente, la gran interrogante es cómo podemos políticamente crear las condiciones para avanzar en esta dirección. Es cierto que América Latina vive un momento de altísima volatilidad política, pero hay avances importantes, globales y regionales. Uno es que en Naciones Unidas avanza a paso firme el tema de la Convención Marco de Tributación Internacional. ¿Qué significa eso? Significa la creación de un mecanismo y de una instancia oficial vinculante en materia de gobernanza y decisión de tributación internacional. Eso es un paso gigantesco porque es trasladar la discusión que ha estado secuestrada en las últimas 2 décadas por los países ricos a través de la OCDE en materia de gobernanza de tributación internacional, y efectivamente eso va a provocar debates diferentes en materia de acciones para combatir la evasión, la elusión y garantizar mayor transparencia fiscal a nivel internacional. Lo segundo es que en América Latina, en el año 2023, en julio en Cartagena, el gobierno de Colombia lanzó la iniciativa
de crear una plataforma tributaria en América Latina. Hay 9 países ya directamente comprometidos y otros que están en el proceso de adhesión para fortalecer este proceso desde América Latina, llevar una voz más unificada sobre el tema de la Convención Tributación en Naciones Unidas y segundo, la discusión de cómo hacer más progresivo el régimen fiscal en la región. Jorge Coronado, de Latindad, en diálogo con Justicia Impositiva. Estas iniciativas globales apuntan a un nuevo sistema tributario. En segundos, ¿cómo sería un sistema tributario progresista a nivel nacional y qué impacto tendría sobre la economía y el desarrollo social? El tema impositivo está en el centro de los principales debates respecto al futuro de la economía global. El actual sistema está ahogando las economías, rompiendo todo posible equilibrio social y contribuyendo a la percepción de un fracaso de la democracia que favorece alternativas de ultraderecha. Una investigación de la organización humanitaria Oxfam cuantificó esta desigualdad con una cifra. Mientras el conjunto de la sociedad a nivel mundial se estancaba y empobrecía, el precio de los activos de los billonarios durante la pandemia y el post-COVID creció un 34%. Según el Banco Mundial, la pandemia revirtió los avances que se habían logrado para eliminar la pobreza global, y los impuestos son uno de los ejes de este desequilibrio mundial. Mientras billonarios y corporaciones recurren al fraude impositivo como si nada, el peso de la carga tributaria cae cada vez más sobre los hombros de los asalariados o de la población en general mediante el impuesto al consumo, el IVA. En este contexto, cabe preguntarse cuál es la receta de una política tributaria progresista que abarque los principales tributos de cada país. Estamos hablando del impuesto al consumo, el IVA, el impuesto a la renta o a los ingresos, el impuesto al patrimonio, el corporativo, por nombrar algunos. Justicia Impositiva dialogó con el economista Martín Mangas de la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina. Mangas comenzó por dar una idea y definición de los principales impuestos que componen un sistema tributario. La estructura tributaria de los países capitalistas no es homogénea. Si nos referimos al mundo occidental, por ejemplo en Europa, Estados Unidos y Canadá, con sus matices, el 45% de la recaudación lo aporta el impuesto a la renta. De ese impuesto, más o menos entre el 60 y el 80% lo aportan las personas físicas y entre el 20 y el 40%, dependiendo de cada país, las corporaciones, las personas jurídicas. Se habla de renta, rédito o ganancia, ya sea al ingreso que tienen las personas físicas, que puede deducir determinados gastos, o a la renta o a la ganancia que obtienen las empresas. Es un impuesto que per se es progresivo, porque el que obtiene una ganancia, un rédito, una renta durante un periodo de tiempo, en general un año, lo abona, y el que no. Y aparte porque la mayoría de los países, tanto latinoamericanos como europeos, es un impuesto que tiene una escala de alícuota progresiva. Es a mayor nivel de renta, a mayor nivel de ganancia, mayor es el porcentaje, la alícuota, la tasa que se tributa. Hay otro 25% que lo aporta lo que conocemos como impuesto al valor agregado. Hay un 10% que los aportan los impuestos al patrimonio, los impuestos a la riqueza, en donde ahí el que grava a las herencias tiene un peso relevante. Y el 20% restante de la recaudación de los países desarrollados son impuestos menores, diversos. Ahora, en América Latina, también con ciertos matices, los valores son bien diferentes, digamos. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta representa el 30% de la recaudación y ahí la proporción es inversa a la que existe en los países desarrollados. Las empresas aportan el 65% y las personas humanas el 35%. El IVA y otros impuestos subnacionales que hay a los bienes y servicios están en torno al 35% de la recaudación y los impuestos al patrimonio, los impuestos a la riqueza solo representan el 5% y en donde prácticamente no existen el impuesto a la herencia, digamos, en América Latina. Para cerrar la idea, yo diría que en los países desarrollados el impuesto a la renta es un impuesto con mucho peso sumado a los patrimoniales, es decir, ahí hay una diferencia significativa con los países latinoamericanos. Hay no menos de 20% de diferencia entre los países desarrollados y los países menos desarrollados, ¿no? Entonces, ¿cómo sería
sería una política tributaria progresista en conjunto para un país? A ver, la política fiscal tiene dos caras. El momento en donde el Estado extrae recursos del sector privado vía impuestos y otro momento donde coloca en cada ciudadano una serie de bienes y servicios a través del gasto público. En general, hay cierto consenso, salvo en las corrientes más radicalizadas del ultraliberalismo, en que el del lado del gasto hay que ser progresivo, progresista. Es decir, que el gasto público, en particular el gasto social, en salud, en seguridad social, en educación, etcétera, debe llegar o alcanzar más a los que menos tienen. En lo que hay menos consenso, y eso se da más fuertemente en América Latina, es que por el lado de los impuestos se puede y se debe hacer una política redistributiva. Ahora, si por el lado de los impuestos tenés un sistema recaudatorio basado mayormente en impuestos progresivos y a eso le sumás un gasto social muy a favor de los que menos tienen, seguro vas a tener una mejora muy importante en la distribución del ingreso, es decir, vas a tener una sociedad más igualitaria. Bueno, en un mundo más normal, más racional, que no es este en el que vivimos, lo que acabas de expresar sería lo lógico y de hecho diría que imperó en los llamados 30 años dorados de la economía capitalista después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ha habido una regresión, tanto en países desarrollados que igual mantienen una estructura un poco más equilibrada, como en países en subdesarrollo. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos hoy para que este proyecto, un proyecto de esta naturaleza, que sería lógico y que además en teoría favorecería el funcionamiento del sistema capitalista en general? ¿Cuáles son los obstáculos para que esto sea viable? Lo primero que a mí siempre me gusta decir es que la estructura tributaria expresa las relaciones de hegemonía, de poder de una sociedad. Y entonces es evidente que lo que pasó en estos últimos 40 años en el mundo occidental es que los más poderosos han impuesto reformas que los benefician, reformas de Reagan, de Thatcher, y bueno, que eso después se trasladó a muchos países latinoamericanos, ¿no? Entonces, yo diría que los países más desiguales, los que impiden esas reformas tributarias progresistas, son aquellos poderosos que se verían afectados por esos cambios. Y en general es un bloque dominante que está expresado por un conjunto de corporaciones multinacionales, siempre en conjunción con actores locales, y esos son los que operan contra reformas progresistas. También hay un factor de lobby, que son los grandes estudios contables, jurídicos y de asesoramiento en planificación fiscal agresiva, expresado en las famosas Big Four, los 4 estudios multinacionales más grandes del mundo que asesoran a las empresas en ese proceso de planificación fiscal agresiva y que siempre están asociados a procesos de fuga y lavado de activos. Y yo creo que también en muchos países hay falta de voluntad política de los gobiernos. Por supuesto, la voluntad política puede ayudar a correr ese cerco, digamos, y a veces lograr algunas reformas. El tema es que lograr que esos cambios sean duraderos, que es lo que no sucede como sucedió en los gloriosos 30 años de la posguerra, ¿no? Hay que pensar más en un pacto fiscal, como lo propone la CEPAL, que plantea es, para evitar estas marchas y contramarchas en las reformas fiscales, es la idea de un pacto fiscal. Y el pacto no solo tiene que ser una discusión de la política en el ámbito parlamentario, sino que tiene que ser una expresión más amplia de un debate en donde aparezcan usuarios, consumidores, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil. Es decir, si uno piensa que la reforma fiscal solo se debate en el Parlamento y ahí se resuelve, me parece que nos lleva a estos problemas que tenemos, que reformas en un sentido positivo son retrotraídas rápidamente cuando cambian las relaciones de fuerza, ¿no? El economista Martín Mangas, de la Universidad de General Sarmiento en Argentina. Hace rato que los activos virtuales, entre ellos el más conocido de todos, Bitcoin, dejaron de ser una novedad marginal y excéntrica para fanáticos digitales. Hoy los activos virtuales representan una atracción cada vez mayor para los grandes inversores globales y los estados. El mayor gestor de fondos privados del mundo, BlackRock, es un gran usuario de criptomonedas, al igual que otros grandes fondos como Franklin Templeton o Fidelity. Una de las grandes atracciones de las criptomonedas es que resultan aún más impermeables a los esfuerzos de regulación de sus transacciones y de recaudación impositiva. Si esto es un desafío para los países desarrollados, lo es mucho más para los países en desarrollo, donde los recursos y la capacidad tecnológica para lidiar con estos fenómenos son mucho menores. La Global Financial Integrity organizó en junio un seminario virtual de expertos para analizar la nueva tipología de delitos fiscales que traen estos activos virtuales a América Latina. Justicia Impositiva dialogó con Claudia Marcela Hernández de la Global Financial Integrity, quien comenzó por definir qué son los activos virtuales. Estamos hablando
de criptomonedas. Esta criptomoneda súper conocida, Bitcoin, pero tenemos otras criptomonedas. Hay más de 3.000 criptomonedas. Además, dentro de esta clasificación de activos virtuales, puedes encontrar otro tipo de activos. Y aquí pues viene ya un poco más el tema de stablecoins o las monedas estables, para tener de referencia una moneda de curso legal. Un ejemplo de esto es el Tether, que tiene como referencia pues el dólar americano. Entonces, digamos, un Tether equivale a un dólar americano. Pero tú te preguntarás, o sea, ¿para qué en realidad sirven? Así como tú puedes utilizarlo para una compra, para una venta de algún servicio, de algún producto, también los puedes ocupar como inversión. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este terreno de los activos virtuales en el mundo? Es decir, cómo está evolucionando, está creciendo, está ocupando cada vez más terreno y cómo está impactando en América Latina. Bueno, en América Latina me gustaría decir siempre el top 3 está entre Argentina, Brasil, Venezuela y también Colombia, con activos virtuales, específicamente con criptomonedas. Pero no todos tienen regulación. Por ejemplo, tenés algunos países como Colombia, que si bien es cierto puede estar en un índice bastante alto en adopción de cripto, no hay una regulación en sí sobre cripto o activos virtuales. O digamos, en el caso de Venezuela, pues es uno de los países donde ya se había regulado el tema y también es uno de los países que está, digamos, en ese top 3 o 4 de adopción. Ustedes están hablando de una nueva tipología de delitos virtuales, es decir, todos estos activos virtuales parecerían ser como un paraíso para los que quieren cometer delitos, no solo lavar dinero, sino también eludir o evadir impuestos. Exacto. Digamos que los activos virtuales, si bien es cierto, pueden tener pros, también hay contras, pero cuando hablamos de tipologías, hablamos de estos modus operandi que utilizan los criminales para poder mover el cripto, y eso pues proviene de actividades ilícitas. Por ejemplo, había un caso que hablaba un poco sobre trata de personas. Entonces, en este caso se había utilizado el sistema tradicional, o sea, los bancos tal cual, y cuando estamos hablando de bancos estamos hablando de cuentas de ahorro, transferencias por cuentas de ahorro y todo lo demás. Aquí viene un tema importante y es el tema de conocer a tu cliente. Entonces, así como el sistema bancario se le exige también hacer una debida diligencia de quiénes son los clientes, se debería entonces exigir esto parte a los proveedores de servicios de activos virtuales. Entonces, ¿qué información necesitas para registrarte dentro de, digamos, un exchange o una billetera? Entonces, además de tu nombre, además de tu identificación, ¿qué otra información puede ser importante para identificarte como usuario de esta plataforma de cripto? Entonces, digamos, esta parte es importante porque, ayuda a la prevención de realización de transacciones ilícitas. El caso que te comentaba sobre trata de personas utilizaba tanto el sistema bancario tradicional como los proveedores de servicios de activos digitales. Entonces ahí puedes ver cómo prácticamente lo que se trata de hacer es, en tema de lavado, prácticamente ofuscar el origen de los fondos. Es decir, el fin de esa actividad ilícita es introducir ese dinero dentro del sistema tradicional. Pero antes de hacerlo, puedes ocupar diferentes herramientas para realmente borrar completamente de dónde proviene ese dinero. Hay diferentes tipologías y una de ellas es que se hacen pequeñas transacciones a diferentes billeteras. Otra puede ser que se hacen compras grandes, ¿verdad? O transferencias de montos grandes. Y estas pueden indicar algún tipo de bandera roja. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a esto? Porque daría la impresión que todo el mundo digitalizado, etcétera, permite un nivel de opacidad muy, pero muy grande, que si ya es difícil de controlar el mundo, digamos, visible, el de los bancos, todavía más difícil va a ser de controlar un mundo tan opaco como el mundo digital. El primer punto sería educación, a todos los niveles. Y aquí viene la segunda parte, reforzar el tema de capacidades para prevenir, tanto en el sector privado, ¿verdad? Por eso es necesario también, a través de, digamos, de las unidades de investigación de inteligencia financiera, pero también cuando ya se ha cometido algún tipo de delito, es importante involucrar
a las fuerzas del orden, a fiscales, a jueces que puedan entender también el ecosistema. Y por último, viene un tema también que es el uso de herramientas tecnológicas. Los bancos utilizan sus herramientas tecnológicas de monitoreo de transacciones. De igual manera, los proveedores de servicios de activos digitales pueden acceder a algún tipo de herramienta tecnológica que pueda monitorear esas transacciones y verificar más información. Si bien es cierto, las criptomonedas tienen esta pseudo-anonimidad porque no son del todo anónimas, es importante prevenir y concientizar que no pueden ser utilizados los activos virtuales para financiar actividades ilícitas. Claudia Marcela Hernández de la Global Financial Integrity. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @J_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.